Hola amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin ha dado un salto monumental a la zona de los $73,000. Como veníamos hablando, el índice de volatilidad estaba anunciando un movimiento brusco y finalmente ha sucedido. ¿Qué lo ha propulsado? Pues principalmente tres cosas. El tema del anuncio de Trump con que va a comprar Bitcoin de forma significativa, lo cual espero que se quede en anuncio. Lo segundo, que sería la mejora de liquidez por los anuncios del Tesoro de los Estados Unidos. Y lo tercero, pues esas dos noticias han hecho que liquiden a los osos en una magnitud bastante significativa. Es el tamaño más grande en liquidaciones históricas a los bajistas. Ojo, a los bajistas. Lo cual pues ha dado resultado los precios donde nos encontramos. Hemos venido hablando que la zona de piso había que ejecutar compras. Lo hicimos de forma recurrente porque muy pocos van a llegarlo a hacer en el precio más bajo. Ahora, sé que por los comentarios que me dejan en los videos, muchos aún siguen esperando precios más bajos. Hombre, los $30,000, $40,000 no van a llegar. Y para esos que aún todavía no han comprado, pues voy a dedicar una parte del video donde aún tenemos fechas importantes por vivir que pueden causar volatilidad. Esta subida no está muy bien respaldada, aunque el tema de compras en spot al contado, como mirábamos en el video anterior, ha mejorado. Veremos si se sostiene. Pero yo le finalizo con esto. Hay que seguirle el ritmo a estos hitos importantes que van a causar volatilidad. Pero si Bitcoin cotiza arriba de $67,000, $68,000 durante 7 días, arriba del indicador de la línea roja, olvídese de mínimos porque ya en ese caso habremos despegado a una tendencia alcista. Entonces, en los últimos dos videos veníamos hablando cómo la volatilidad de Bitcoin había caído a niveles bastante bajos, lo cual nos anunciaba un movimiento brusco en el activo en tema de precio. Es que estábamos en niveles que no se veían desde octubre de 2025 cuando inició la fase bajista. Y vean que la volatilidad ha empezado a repuntar. Y eso es porque el movimiento brusco ha sucedido principalmente entre ayer miércoles y hoy jueves. Se ha movido el precio desde los 64,000 arriba de los 72,000, casi los $73,000. Y muchos se cuestionarán si está ya la salida de la fase bajista de la zona de piso o si vamos más adelante a volver a testear niveles cercanos a los 60,000. Para poder responder eso, tenemos que ver qué ha sucedido, qué ha motivado este movimiento brusco de Bitcoin, pero aparte qué fechas nos quedan por delante con diferentes eventos que puedan mover al precio de Bitcoin. Y para iniciar con esto, pues tenemos que ir a ver que sí, fueron dos noticias prácticamente las claves que generaron este movimiento brusco. Pero hay que decir que a raíz de esas dos noticias se fueron a liquidar a los osos, lo cual expandió el movimiento alcista. Ustedes recordarán que hace dos videos les mostraba el mapa de liquidaciones donde las posiciones más grandes estaban entre los $61,000 y $62,000, pero prácticamente entre lunes, martes, fíjese cómo aquí las posiciones rojas y amarillo fuerte se hicieron relevantes y el mercado, a raíz de lo que estaba sucediendo, decidió ir primero por esta gente, por los osos. Aquí unas liquidaciones significativas que motivaron que el precio rápidamente fuese al área de los $70,000. Veremos si con esto que nos queda por resolver, por vivir más adelante, se liquidarán las posiciones por aquí en los 61,000, 62,000. Pero por ahora, para ampliar esto un poquito y ustedes vean por qué esas liquidaciones motivaron el precio a ir a los $70,000, pues si vemos aquí en la parte de los liquidados, esta liquidación que ha sucedido, pues llegó casi
a los 3.000 millones de dólares. Y la mayoría, fíjense que está en color rojo. Quiere decir que la mayoría fueron traders que estaban operando a la baja en Bitcoin, en un pésimo momento para hacerlo. Esto no se había visto nunca de este tamaño en posiciones cortas. Si yo alargo esto, pues obviamente puedo irme a comparar con la liquidación más grande que ha sucedido en cripto en toda la historia, que fue de alrededor de 20.000 millones de dólares en octubre de 2025, cuando inició esta fase bajista. Claro, esta es mucho más pequeña, pero en ese entonces pues la mayoría fueron posiciones largas. Ahora, si vamos a ver dentro de todas las liquidaciones históricas, la que sucedió el miércoles, pues ocupa aquí la posición 8. Y fíjese que se la atañen a lo que están haciendo con los bonos del tesoro, que sí fue relevante, y al impulso que le está dando la SEC en tema cripto. Esto segundo no fue lo más relevante, ya les voy a decir que sí fue, pero si volvemos al mapa de liquidaciones de una forma más cercana, vamos a encontrar que el impulsor es un poco frágil, por lo cual hay probabilidades de que volvamos a retroceder. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se fijan, cuando llegamos aquí a los 65.000 dólares, fue el nivel donde se empezaron a liquidar a los osos. La posición grande por la que iba a ir el mercado en primera instancia, pues fue esta que estaba aquí en rojo. Fíjese cómo en 45 minutos se pasó de los 65.000 a los 70.000 dólares. Y claro, en esta vela de 15 minutos, aquí vemos cómo el precio fue de los 66.400 a los 70.000 y liquidó rápidamente a toda esta gente y se devolvió. Ya lo que pasó posteriormente fue parte de unos anuncios que hizo Trump para venir a liquidar aquí el resto que faltaba. Pero como vemos en primera instancia, pues ya fueron liquidados la mayoría de los osos que teníamos cercanos. Adicional a ello, pues este movimiento ha sido muy impulsado por compras de Bitcoin que se tuvieron que hacer para cerrar estas posiciones bajistas. Por ende, al movimiento le falta algo de respaldo. Y ahora sí, vayamos a ver cuáles fueron esas noticias que nos llevaron allá. Pues primero hay que decir que, como les colocaba por acá en X, les hablaba de esa reunión que iba a tener Trump con líderes cripto y shitcoiner, la cual tenía un sesgo alcista, como se los publicaba, y que se esperaban anuncios positivos. Anuncios que se plasmen es otra cosa. Y precisamente, pues horas después, por aquí Trump nos decía que estaba considerando comprar cantidades considerables de Bitcoin en relación a una pregunta que le hacían en torno a ello. Y lo que hizo fue referirse a su consejero, que si él lo recomendaba, pues que lo iban a hacer. Esto realmente fue lo que movió a Bitcoin a niveles más altos el día de ayer. Pero que se vayan a llevar al cabo esas compras, les digo de una vez que no desde mi perspectiva. Como dije aquí en X, esto se va a quedar en anuncio, pero como lo dijo el presidente de los Estados Unidos, pues por supuesto es alcista. Ahora, como nos lo decía la página anterior, algunos dicen que el motivante fue lo que hizo el presidente de la SEC, y él elevó una propuesta que ahora los proyectos van a poder volver a recaudar dinero sin necesidad de empezar a reportarle a la SEC, y para ello da 60 días de comentarios. Pues esto es bueno para los shitcoiners, no para Bitcoin. Y si vamos a ver a la vela del día martes, cuando se anunció esto, pues no hubo mayor movimiento. Fíjese que el precio estuvo alrededor de los 64.000 dólares. Hemos tenido este movimiento expansivo en relación principalmente a la reunión de Trump y lo que pasó con los bonos del tesoro. Y antes de hablar del tema de los bonos, veamos que los otros anuncios importantes que hacía Trump el día de ayer, en relación también a algunos directores de intercambios que asistían a la reunión, intercambios cripto, pues hablaban que le van a dar impulso a la ley de claridad. Pero mientras que este señor Trump no arregle el tema ético, que es lo que piden los demócratas, yo no veo que esto eleve las probabilidades. Más tengan presente que yo estoy del lado que en septiembre sí se va a aprobar la ley de claridad, porque hay tiempo para arreglar los temas éticos de este señor.
Ahora, otras cosas que pasaban allí, el presidente de la SEC también salía a decir que le estaba dando un impulso con su propuesta a la ley de claridad. Le ejerce presión para que resulten autorizándola después del 15 de septiembre. Estos son anuncios otra vez, pero para mí se van a quedar ahí. Ahora, algunos dirán, bueno, Juan, pero si lo de Trump sucedía ayer, ¿por qué Bitcoin sigue con ese movimiento alcista significativo? Es porque las reuniones en los Estados Unidos importantes en materia de cripto no se acaban. Terminan hoy. A la 1 de la tarde inicia la reunión en torno a la Comisión de Futuros de los Estados Unidos. Allí están invitados varios CEOs de criptos y de servicios de la industria. Aquí vemos una lista significativa. Ya dejaron entrar a los directores de sitios de apuestas como Polymarket. Y aquí están los otros asistentes. Fíjense que aquí hay otro servicio de apuestas que ya los incluyeron. Ayer no los dejaron entrar a la reunión con Trump. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que esta reunión ya es con la Comisión de Futuros, la que se encarga del mercado de derivados y futuros de Bitcoin. Esta sí es más importante sobre el activo. ¿Qué es lo que ocurre? Bitcoin está clasificado como una materia prima digital y por eso la supervisión la hace la Comisión de Futuros de Productos Básicos en los Estados Unidos. La SEC se encarga de la mayoría de las criptos. Por ende, lo del martes favorecía esto más a las criptos. Pero bueno, veremos qué sale hoy con ese anuncio y para mí, dependiendo de lo que sea, por allí puede estar suspendiéndose el impulso alcista que traemos de momento. Pero lo anterior es del tema cripto. Ahora evaluemos fuera de la industria y vayamos al tema de los bonos que también influye sobre el precio de BTC. ¿Qué ocurre? Pues los bonos venían dando unos rendimientos bastante altos, los de largo plazo, el de 10 años, que era preocupante para los mercados de renta variable. Ayer salió el Tesoro de los Estados Unidos a anunciar que doblaba las recompras de esos bonos, de 2.000 a 4.000 millones. ¿Qué pasó con esos bonos? Cayeron, lo cual favoreció a Bitcoin. Efectivamente, durante la noticia, eso también cayó en este momento en que fueron a liquidar toda esta gente y otros activos duros como el oro o la plata subían bastante el día de ayer con esta noticia. ¿Pero qué ha sucedido? Pues el día de hoy, en las primeras horas, otra vez el rendimiento de los bonos se ha ido arriba. El problema no se soluciona por ahora. Y si vamos a ver, por ejemplo, el de 30 años, el día de hoy, pues sí, ayer caía, pero hoy otra vez está recuperando ese impulso hacia la parte alta, lo cual perjudica en mucho, por ejemplo, al Standard & 500, al Nasdaq, que vienen retrocediendo. Y cuidado que este problema se puede agravar. Pero bueno, otra vez el día de hoy, el secretario del Tesoro ha salido a anunciar que no solo van a comprar el doble, sino que puede ser más del doble en esas operaciones de recompra. ¿Y cómo ha reaccionado el oro referente a eso que ha anunciado otra vez el secretario del Tesoro? Pues hoy ya no subió el oro. ¿Qué sí está subiendo el día de hoy? Notablemente Bitcoin. Pero con esto les puedo confirmar o me podrán dar la razón de que son las cosas cripto las que más están ejerciendo en el movimiento alcista de Bitcoin. Esto que suceda hoy con la reunión de Comisión de Futuros es el impulso que está teniendo Bitcoin. Y por eso digo que luego de esa reunión, dependiendo de lo que aprueben o lo que salgan, lo que concluyan, vamos a tener otro movimiento ligeramente alcista y hasta allí puede ir la gasolina de esta subida. Ahora, si lo que queremos intuir es a dónde va a ir el precio de Bitcoin en términos de semanas, pues habrá que estar atento al desarrollo de estas 7 fechas importantes. Y rápidamente les digo que la recompra de los bonos va hasta el 4 de noviembre. Y sabemos que el 3 de noviembre son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. ¿Qué mensaje está mandando Trump? Que quiere los mercados alcistas
hasta el 3 de noviembre. Después de ello quedarán a la deriva. Y viendo lo que está sucediendo, pues esto es una corrección pequeña. Yo esperaría que sí lo termine logrando. Veremos. En torno a lo más cercano, pues esto de Jackson Hole muchas veces ha movido el precio de Bitcoin y de los mercados en general, pero esta ocasión se espera que el discurso sea neutral por parte del presidente de la Fed. No mayores cambios, así que por allí descarto los movimientos. Que sí es importante la ley de claridad hacia el 15 de septiembre. Por ende, como les he dicho, si vamos a ver nuevos mínimos, tendrá que ser antes o en relación a esta fecha. Y para ello, pues simplemente finalizo con uno de los indicadores que les he repetido mucho. El precio de Bitcoin ha vulnerado el indicador de la línea roja, el precio promedio al que se han comprado los Bitcoin en los últimos 6 meses, que está en $67,100. ¿Qué pasa? Si duramos arriba durante una semana de ese nivel, olvídense de mínimos porque ya vamos a una tendencia alcista, como pasó aquí en enero de 2023. El quiebre fue ese. Si regresamos antes de una semana abajo de ese nivel, bueno, ahí se abre nuevamente la perspectiva a ir a visitar los 60,000 e incluso nuevos mínimos. Amigos, si esta información les sirvió, por favor, manita arriba, repliquen y los espero en un próximo.